La cantidad que bombea, la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en la caloría anterior. La cantidad de qué? De sangre. Ajá. En el ventrículo izquierdo. ¿Qué te parece? En ¿Cuál es el joven? En un minuto. Por minuto. Bien. Hablamos de la sangre. Sacábamos sangre y lo poníamos ahí. ¿Cómo lo ibas a encontrar al siguiente día? Ese tubo de sangre. pues separado Ajá. el plasma de las células. ¿Cuáles son las células que hay ahí? Leucocitos, eritrocitos y los Y luego, ¿qué seguía en el sobrenada? proteínas. Y luego arriba de las proteínas. No. Perfecto. ¿Así estamos bien? ¿Sí? Pues. Ultimis, como dicen por ahí. La chica del fondo. Tú. Háblame solamente de la estructura del túbulo contorneado proximal. Bueno, se va a componer por una membrana Ajá. que va a contener, bueno, escribió que era como pegamento, al cual se van a pegar las células Ajá. y de ahí van a crecer vellosidades. Las células son las células cuboides y tienen vellosidades que de hoy en adelante vamos a llamar brush border o borde en cepillo. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para poder mantener una mayor superficie de filtración. Fíjate bien. Superficie Digo, de de absorción. absorción. Ajá. ¿Y realmente es absorción o es reabsorción? Reabsorción. ¿Cuál es la diferencia? Which is the difference? El nefro es muy exacto, todo tiene que ser. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la diferencia de absorción a reabsorción? Que si ya pasó por un proceso de absorción. Ajá. ¿En dónde? En el Sí, sí glomérulo, sabe, sí sabe. ¿En dónde? En el glomérulo que se da No. la presentación. No. El glomérulo no absorbe nada, ese filtra. Para que ya no se confundan nunca en su vida, el glomérulo filtra. Nada más. El túbulo reabsorbe y en ocasiones secreta. Pero cuando tomas agua, ¿la absorbes o la reabsorbes? Absorbo. ¿Y esa agua a dónde va? A tu plasma, a tu sangre, y luego a donde se vaya a utilizar. La absorbes. Cuando el glomérulo filtra esa agua y el túbulo, a través de las vellosidades, la reabsorbe. Esa es la diferencia entre absorción y reabsorción. ¿Ok? Gracias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la mayoría de los medicamentos que todos hemos tomado, tomas, los jugos gástricos los disuelven, las vellosidades del intestino lo absorben y una parte del medicamento se adhiere a las proteínas del plasma y otra parte queda flotando en el agua. Muchos medicamentos y muchas sustancias del organismo son hidrosolubles. Y eso le permite generar los medicamentos alguna acción terapéutica. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Una vez que sabemos lo que es el gasto cardíaco y cuánto recibe el riñón por minuto de ese gasto cardíaco, tenemos a una compañera que nos va a hablar
del flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal, así como la presión de filtración. Aquí le tocó. Adelante. Riñones. Pero si le habías traído tu diapositiva. No, no voy a leer nada más. Ok. Me pongo nerviosa. La filtración. A ver, ponte derechita, deja de moverte, espalda recta, deja de moverte. Sí, deja de moverte. Solamente maneja tu ¿Manos? tranquila, habla claro y despacio. Bueno, la filtración glomerular Cambio luego. es el 20% del flujo plasmático que llega en total al riñón. En total el flujo plasmático son 625 mililitros, más o menos, por minuto. Que eso equivale, pero como nada más es el 20% de 625 es igual a 125 mililitros por minuto, que en total al día serían 180 litros por día. Es en total el flujo plasmático que recibe el riñón en un día, en una persona sana. De estos 125 se reabsorben se reabsorben 124 y se excreta solo 1 mililitro. No he entendido que sale 125. Es el 20% del 625. O sea, esto es en total el flujo plasmático del riñón. Pero solo se filtra, o sea, solo pasa a la cápsula de Bowman el 20%, que son 125. De esos 125, 124 se reabsorben y solo se excreta 1 litro. ¿Y voy bien? Existe algo que se llama fracción de filtración. Esto se saca con la filtración glomerular. Entre el flujo. Entonces, como dijimos que es, la filtración glomerular. A ver, Vale. para ayudarte, tranquilamente. No se vayan a lo más complicado. Lo que ustedes necesitan saber es lo más sencillo, lo básico. Primero, como los niños, ¿no? Cuando nacen, aprenden a gatear, luego a caminar y luego a correr.
Tus datos no son erróneos. Sin embargo, la interpretación nos deja muchas dudas. Primero, dinos cuál es el flujo sanguíneo normal que recibe el riñón en números reales. Del gasto cardíaco, ¿cuánto recibe? Eso es flujo sanguíneo renal. Sí. El flujo sanguíneo recibe 1100 mililitros. Por 1000. minuto. De esos 1100 mililitros, acuérdense que el 50% de esos 1100 mililitros es plasma. ¿Estamos de acuerdo? Que allí le puso flujo plasmático 625. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el glomérulo solamente filtra. No reabsorbe ni nada. Solamente filtra. No deja pasar plaquetas. Estamos hablando de condiciones fisiológicas normales. No deja pasar glóbulos blancos y no deja pasar eritrocitos. Deja pasar sustancias que tengan un tamaño adecuado para atravesar el capilar fenestral y que además tenga una composición o una carga eléctrica compatible para que esa sustancia pueda ser filtrada. ¿Hasta ahí vamos bien? Las proteínas, en su mayoría, son rechazadas por la barrera de filtración. Entonces, la barrera de filtración, que es la última vez que lo repito, es capilar fenestrado, membrana basal con sus proteínas, que se deben saber el nombre, y los podocitos. Y allí ocurre la filtración en condiciones normales. Si hay alguna cosa inmunológica, enfermedad crónico-degenerativa, medicamento, que dañe alguna de esas estructuras, se va a perder la función de esa barrera de filtración. Si se pierde la función, puedes encontrar en el examen de orina proteinuria y puedes encontrar microhematuria. Microhematuria. Cuidado con eso. Bien. Entonces, esta presión intraglomerular nos la da el conducto, que es la arteriola aferente, que allí va toda la sangre, y la arteriola eferente, que su diámetro es menor, lo que nos da una presión intraglomerular. ¿Sí lo entendemos eso? Muy clarito, ¿verdad? ¿De cuánto es la presión intraglomerular para que haya una filtración? Esos son los datos que debemos saber. Nada más. No. No sabemos. La presión de la... Mañana no. ¿Presión qué, perdón? Intraglomerular. Es que son los de... Acuérdense que viene la arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí, ¿te acuerdas que hicimos rollo la manguera? Entonces, si esta estuviera del mismo tamaño, no habría presión. Es como el ejemplo que les puse. Viene la manguera de los bomberos aquí. Si yo la dejo, sigue. Si yo pongo los pies aquí, acá se va a acumular, va a haber mayor presión. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre aquí adentro. Para que haya una presión
de filtración. No serían 10 milímetros. Algunos dicen que 10 milímetros de mercurio, otros dicen 25. que 25, otros dicen que 60 milímetros de agua. Por ahí lo vamos a ver. Pero es importante porque esa presión que se genera aquí me permite que la creatinina, que la urea, que el nitrógeno ureico, el ácido úrico y como 40 sustancias más salgan junto con el agua y se empiece a formar la orina. Entonces, esa presión se debe mantener día y noche. Si esta presión cae, ¿qué va a pasar con estas sustancias? Exacto. Correcto. Si esta presión cae, entonces la creatinina, en lugar de ser de 1.2 miligramos en plasma, al caer la presión, va a aumentar, puede aumentar a 1.7, 2, hasta 15 o hasta 30 de creatinina. ¿Sí lo entendemos eso? Muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante distinguir el flujo sanguíneo, el flujo plasmático y la presión de filtración. ¿Qué más tienes que decir? Es que, porque vi cosas que no entiendo. ¿Escribiste un montón? Entonces, cuando lean un tema, leanlo 3, 4 veces. Hagan sus... En mis tiempos le damos acordeón. ¿Todo bien? Y lo que se les quede, imagínense, porque les puede tocar, que van a estar aquí al frente y le van a explicar eso a un niño de 10 años. Esa es la forma más fácil de aprender metodología. Así. Si tú lo sacas como para la NASA, pues no vas a entender absolutamente nada. Más adelante, si vaya a ser residente de misología, ya puede llegar a esos niveles. Aquí vámonos a lo práctico de los años. ¿Ok? Bien. ¿Quieres hablar del túbulo proximal? ¿Una pregunta? Adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, estos tips que vemos aquí en la clase tienen que alimentarlos en su casa leyendo la filtración glomerular, leyendo el túbulo, para entender, ¿verdad?, cómo se empieza a formar la orina. Entonces, la primera fase de formación de la orina es la filtración glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el tabú. La orina no se infecta. Es un proceso solamente de filtración y de reabsorción. Ya si en el transcurso de la vida alguien cursa con infección urinaria, todo lo puede pasar, es de las infecciones más comunes. Pero la orina es estéril. Hasta que no le llegue una bacteria, ¿verdad? Sí. Se me fue cuando estaba leyendo, decía que después de los 40, cada 10 años, el número de las neuronas se iba disminuyendo. Y mi pregunta es: ¿en las personas diabéticas se disminuye más rápido ese número? Ese es un buen punto. Todos los que estamos aquí, los que no, si llegamos a los 70, 80 años, no vamos a llegar con el 100% de las nefronas. Este trabajo que hacen, la filtración y todo eso, las nefronas van a ir disminuyendo poco a poco.
Todos vamos a hacer algún grado de insuficiencia renal, todos, pero no quiere decir que todos vayamos a necesitar diálisis o hemodiálisis o un trasplante. ¿De acuerdo? Así como la vista involuciona, como salen canas, como se te hinchan las articulaciones después de los 50, también el riñón sufre los efectos deletéreos de la edad. Las nefronas más fuertes son las que van a aguantar toda tu vida, y las más débiles se empiezan a fracturar y se empiezan a terminar. Obviamente, el que tiene una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes o la hipertensión, esa disminución de las nefronas, si no se cuida la diabetes o no se controla la presión, es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Buena. No. Bueno, yo les voy a hablar del túbulo contorneado proximal o pues TCP como sus, TCP. Sus siglas, sí, perdón. Esta es parte de la nefrona y va a ser un sistema que va a filtrar la sangre, bueno, más bien, que va a pasar la sangre filtrada y va a ser un proceso de reabsorción y un poco de secreción. Mide aproximadamente 15 milímetros de largo y tiene 55 nanómetros de diámetro. Sus paredes van a estar compuestas por una sola capa de células cúbicas, o sea, un epitelio simple cúbico. Y bueno, los colchones vivos, ¿no? Sí, como habíamos platicado ayer. Nada más para recordar un poco la parte de la función renal, vamos a tener que son 4 pasos, que es la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Entonces, en sí, en lo que más se especializa el TCP es la reabsorción, pero bueno, ahorita les voy a comentar que también tenemos un poco de secreción. En un poco de generalidades sobre el TCP, tenemos que tiene mucho metabolismo, bueno, su metabolismo es muy elevado porque tiene muchas mitocondrias. Entonces, bueno, tenemos una membrana apical, va a tener varias células que van a estar unidas por uniones estrechas o tight injections, que bueno, son las que van a permitir que no regresen los productos de desecho. Y bueno, en las funciones del TCP, como ya se los mencioné, es reabsorción y secreción, principalmente la reabsorción. Va a recibir el filtrado que tiene del glomérulo y de la cápsula de Bowman y lo va a dirigir después de la absorción hacia el asa de Henle. ¿Qué más? Bueno, como ya también había mencionado el doctor, tiene un borde en cepillo que son microvellosidades, que esas van a ser las que van a permitir que haya una mayor absorción, reabsorción y secreción. Similarmente como las que tenemos en el intestino. Bueno, en la función de absorción, vamos a reabsorber moléculas, nutrientes e iones, depositándolos en los capilares peritubulares, que son los que vienen de la arteriola eferente. Eferente. Sí. Estos van a ser un viaje, pero bueno, recordando que el TCP está en la parte de la corteza renal, entonces estos van a ser un viaje de la corteza renal hacia la médula renal. Va a ser responsable de absorber de un 65 a un 70% el sodio y el agua, pero va a absorber en un 100% lo que es la glucosa y algunos aminoácidos. Entonces, las principales sustancias que vamos a encontrar que se reabsorben son el sodio, el bicarbonato, el agua, la glucosa y aminoácidos. Allí vamos a un punto bien importante. Y voy a necesitar de las mentes pensantes. En serio. Membrana basal. Tienes tu célula. Tienes tus vellosidades. ¿Ok? Parecen pestañitas, ¿no? Se ve bonita. Entonces aquí cae la glucosa que resbaló de la cápsula de Bowman. Esta glucosa llega aquí, pasa a la célula, pasa a la membrana y aquí hay un capilar. Aquí. Este capilar, ya lo mencionó su compañera, viene como continuación de la arteriola eferente. Y le vamos a llamar
de hoy en adelante, capilar, peritubular. Cuando leíamos esto, sin haber leído esta clase, ni entendíamos de qué se trataba, ¿o no? Digo, los que lo leíamos. Los aminoácidos, como bien dijo su compañera, van a pasar. Sodio va a pasar. Agua va a pasar. ¿Ok? Eso es en condiciones normales. La pregunta es, en un examen de orina, ¿encontramos glucosa? ¿Sí o no? Dependiendo si tiene una patología, es a lo que, en la siguiente parte que iba, No tiene patología. entonces no. ¿Y si la encontrasen? Sospecharíamos de algo, posiblemente diabetes mellitus. Si yo te digo que el nivel de glucosa de ese paciente es de 70 y tú tienes glucosa en orina, le dices que es diabético. Ese joven. Podríamos entonces también pensar en alguna problemática en las microvellosidades de nuestro... Hay transportadores. Si naces con un transportador afectado genéticamente o algún medicamento te afecta a ese transportador, vas a tener glucosuria sin ser diabético. Jóvenes, acaban de descubrir el síndrome de Fanconi. ¿De quién? Fanconi. Muchos médicos, incluso especialistas, si les preguntan, ni van a saber. Es diferente a la anemia de Fanconi, es síndrome de Fanconi. Obviamente, puede ser la pura glucosuria, puede ser aminoaciduria y glucosuria y algunas otras anomalías. Pero el principal es la glucosuria sin que seas diabético y sin que hayas recolectado la orina para el laboratorio en un frasco de Gerber. Tiene azúcar. ¿Sí lo entendemos? Sí. ¿Cuál fue la otra que dijo que era distinta? Una era el síndrome de Fanconi y la otra era... Anemia de Fanconi. Pero ese es Sí, para... otro boleto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues también aunado a eso tenemos un rango máximo de transporte. Como yo les comenté, se reabsorbe el 100% de la glucosa, pero pues nada más son 375 miligramos por minuto. Entonces, en dado caso de alguna patología como diabetes mellitus en la que hubiera más glucosa, o alguna de las otras, que por alguna otra razón tengamos más aminoácidos, proteínas o fosfatos, de las que pues podemos nosotros reabsorber, serían excretadas en la orina. ¿Por qué? Porque es como el tope o el máximo que nosotros podemos reabsorber. Este grupo empieza líquido. Entonces, lo que dice su compañera es, la glucosa, vamos a suponer que somos nosotros, ¿no? Y que vamos a un tobogán, ¿no? Pero somos glucosa. Atravesamos el capilar. Déjame pasar, ¿no? Sale la glucosa, cae a la cápsula de Bowman, ¿no? Así como que ¡yujú! Llega aquí, le hace cosquillas las vellosidades, se regresa para acá. Si se saturan los transportadores de glucosa, que se dice en el plasma, si tienes más de 180 miligramos, los transportadores se saturan, la demás glucosa va a salir y vas a tener glucosuria. En el diabético, ¿verdad? En el diabético. ¿Sí lo entendemos esto? Sí. ¿Sí? Clarito, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar del TCP y el sodio, porque bueno, la absorción está mediada por el sodio. Entonces, lo que vamos a tener es que la bomba de sodio y potasio va a sacar en sí el sodio a lo que es el espacio intersticial,
entonces se va a producir un gradiente electroquímico de sodio mayor afuera, entonces lo que va a hacer que pues quiera entrar otra vez el sodio a la célula, porque en la célula pues se quedó muy poquito, y esto va a hacer que quiera viajar desde el lumen. El lumen es como el espacio, bueno, aquí que dibujó el doctor, pues aquí está de un lado, pero aquí también está del otro, porque recordemos que es un túbulo, entonces es redondo, y el lumen sería esta luz que nosotros vemos pues pasar en medio. Es correcto. Completamente correcto. Es redondo, acuérdense que. Pues es un túbulo. Entonces, bueno, entonces eso va a hacer que va a viajar. Y bueno, en cuanto se va a reabsorber ese sodio, va también a involucrarse algunos cotransportadores de las células que ya les mencioné, bueno, de las moléculas que ya les mencioné, como glucosa, proteínas, aminoácidos, fosfatos, entre otras. Y conforme estos iones van a ser absorbidos desde el lumen tubular hasta la célula, también va a hacer que haya una presión osmótica mayor, lo que va a hacer que el agua fluya pasivamente también hacia la célula. Y ya. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Está muy sencillo. Tienen que ver dónde se encuentra la bomba sodio, potasio, ATPase. Son preguntas de exámenes, ¿no? ¿Qué elementos se reabsorben en el túbulo? ¿Dónde está la bomba sodio, potasio, ATPase? ¿Cuál es la característica del síndrome de Fanconi? Así es sencillo. Ella utilizó una palabra osmolaridad. Y también dijo que las células necesitan tener cierta cantidad de componentes para poder seguir vivas. ¿Sí? Gracias. Entonces, si nos vamos hacia atrás, a muchos millones de años, muchos millones, 3.500 millones de años, que se formó la Tierra en teoría, que era una masa incandescente. La pregunta es, ¿por qué nuestro planeta se llama Tierra si es mayor porcentaje de agua? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegó el agua a la Tierra si en aquel tiempo era una bola de fuego? Debió existir en aquel tiempo un primer ser vivo microscópico que tuvo que ser hidratado. ¿A qué me refiero con que tuvo que ser hidratado? A que tuvo que formarse ese primitivo ejemplo de vida con el agua. Todos los seres vivos, todos, si les haces un estudio genético, tienen una cadena, todos, insectos, mamíferos, vegetales, todos tienen una cadena genética. Aquí la pregunta es, que no la voy a resolver, ¿verdad? Pero es importante que la piensen. Primero, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Qué temperatura hierve el agua? 100 grados, ¿no? Si la Tierra estaba llena de fuego y el DNA o RNA vive dentro del núcleo de una célula, ¿cómo es que hay DNA en la Tierra cuando la temperatura en aquellos tiempos superaba los 100 grados centígrados? Sí, pero ¿cómo llegó el DNA a la Tierra? ¿O no? ¿No es interesante? ¿O qué piensan? Porque se iban modificando, como al paso del tiempo se iban modificando pues, el clima y todas las sustancias que estaban en conjunto que habían causado pues, el meteorito. ¿Ya tienen clase?
¿Ya tienen clase ahorita? Hola. ¿Ya tenemos unos minutos? Entonces, si esta agua, si es que había, estaba a una temperatura, entonces era vapor de agua quizá. ¿Qué pasó después? Dicen por ahí, dicen, una lluvia de meteoritos empezó a llegar a la Tierra y que ahí venía el hidrógeno y el oxígeno. Y por efecto térmico de microondas, esas piedras, esos meteoritos se fueron derritiendo y empezó a juntarse los elementos químicos del hidrógeno y el oxígeno. Un ejemplo que yo pongo es que a todo el mundo nos ha pasado. Tienes un bolillo en tu casa y se te olvida, lo dejas ahí 3 semanas. Cuando lo compraste en la tienda está así calientito, ¿no? Voy a echar mi torta aquí. ¿Y lo pones en la torta? Sí. Lechuga, mayonesa, jitomate, aguacate. No, se antoja, ¿no? ¿Se te olvidó? ¿No? Tú lo compraste calientito. Pasaron 3, 4 semanas y tú vas a verlo, cómo va a estar ese bolillo. Ya va a estar en la mano. Bueno, vamos a suponer que no le cayó hongo. Ah, bueno, va a estar duro. Duro. Si te pegas en la cabeza. Te duele, ¿no? Está duro. ¿No? Ajá. Si lo metes al microondas, ¿qué le pasa a ese bolillo? Se empieza a reblandecer un poco, pero después del tiempo que lo dejas que se va enfriando, se vuelve a poner duro. Entonces, ese bolillo tiene agua. Lo mismo que las piedras. Y un fenómeno similar empezó a ocurrir. Aquí la pregunta es, ¿había agua en la Tierra? Había cierta temperatura, pero el DNA, ¿de dónde? Dicen por ahí que la vida Pues decían que viene de agua. Eso dicen los científicos. No lo vamos a saber nunca. O sea, esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad siempre. Si te vas a la religión, cada religión tiene su versión, ¿no? Ah, Dios hizo el Dios, ¿quién hizo Dios? ¿No? Ya esa es una pregunta. Pero solamente son puntos importantes. Entonces se dice que la vida inició en el mar. Si alguien ha buceado aquí? ¿Alguien ha buceado aquí? Solamente snorkel. Entonces, los rayos del sol llegan hasta ciertos metros, ¿no? Y ya después es oscuro. Entonces, tuvo que existir las condiciones propicias, tanto de temperatura, tanto de luz, tanto de nutrientes, para que la vida floreciera. Pero eso viene del mar, ¿no? Hay un, se lo pueden leer como dato cultural, se llama Luca. Luca. ¿Alguien ha escuchado eso? Un laboratorio donde mandaron a investigar en Innsbruck, Austria, los restos de los 43 de Ayotzinapa, que es el mejor laboratorio de genética del mundo, encontró que hay una alga, una alga marina que tiene la información genética de todos los seres vivos. O sea, aunque sea una parte pequeña, pero de todos, de la hormiga, del elefante, del tigre, de ustedes, de todo el mundo. Y se dice, son las siglas en inglés, el último ancestro común. Se llama Luca. Los que han ido al mar o que han vivido en el mar, llegan las olas, las fuertes no para surfear, no, sino las olas que llegan
tranquilas. Entonces, con el paso de los años, se van quedando los minerales y se va haciendo una matriz chiquita. Se van haciendo pequeños volcancitos que tienen minerales, que tienen agua. A eso se les llama estromatolitos. Y desde ahí, o dicen que ese es el origen de las primeras especies microscópicas. Interesante, ¿no? Para que la vida exista, tiene que haber un sistema, ya sea micro o macroscópico, dependiendo la forma de vida que escojamos, en donde recibes agua, pero tienes que sacar agua. Si no pasa esto, la vida no puede continuar. Obviamente, si a una bacteria le rompes su membrana, se va a vaciar y se va a morir, que es lo que hacen los antibióticos. En el caso de la enfermedad como nosotros, si los riñones no pueden sacar agua, te empiezas a hinchar. Y si el agua te llega a los pulmones, ¿no? Te llamabas papá, ¿no? Como dicen. Y si por otro lado te da una diarrea de aquellas, o te quemas y pierdes agua, igual te llamabas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la función tubular, que esto nos permite estar conmigo. Hasta hoy le dejamos aquí. Mañana vamos a ver asa de Henle y túbulo contorneado. ¿Quién? Yo. Sí, yo. Asa de Henle. Es muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. ¿Está? ¿De Yo acuerdo? solo tenía una pregunta. Sí. Leí en un resumen que tenía y decía que el túbulo contorneado distal específicamente se encargaba de la absorción y el proximal de la absorción y secreción. Sí, sí, ¿No? Mañana lo vamos a ver. Mañana lo vemos. Entonces, es bien importante entonces, que ya tenemos esta estructura. El asa de Henle la van a ver dibujada. Viene el túbulo proximal choncho, gordo, y luego en los libros ponen el asa de Henle delgadito. Porque el asa de Henle no tiene esta célula. El distal vuelve a aparecer las células con el borde. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar, al terminar el tema de los túbulos, donde actúan los diuréticos. Hay un diurético para el túbulo proximal, hay un diurético para el asa de Henle, hay un diurético para el túbulo distal y hay un diurético para el todo. Entonces, eso es un arma terapéutica que si la sabes utilizar, te da a ganar muchísimo dinero. Sí. Yo he tenido pacientes que van médico tras médico y lo único que dan es furosemida. Pero si sabes manejar los diuréticos y sabes la patología que tiene el paciente, llegan contigo, doctor, ya vengo que me dialice. Trae uno de creatinina. ¿Pero por qué? Porque estoy hinchado y mil veces me hincho más. Tengo las piernas así hinchados y todo. No, te voy a internar 3 días. He llegado a disminuir de peso, que es agua, los pacientes, hasta 30 kilos en 6 días. Pero de líquido. Pero de puro líquido. Sabiendo lo utilizar. Pero es agua. Es agua. ¿Mañana quiero hacer la clase?